chicos, buenas tardes. Qué gusto poder verlos nuevamente desde este espacio académico y poder aprovechar estas herramientas virtuales que nos permitirán pues hacer de este proceso algo más llevadero, ¿no? Pues como ya todos sabemos, esto ha sido una situación que nos acoge a imprevisto a todos y pues que sea una oportunidad para aprender de otro uso de estas nuevas tecnologías y pues sacar el mayor provecho a todas las herramientas que ya se ponen en nuestras manos. Entonces, eh, veámoslo como una oportunidad para el aprendizaje y pues nuevamente manifiesto mi alegría por nuevamente encontrarme con ustedes. Eh, sí quiero comenzar no sin antes hacerles una recomendación frente a la situación que estamos pasando actualmente en el país, especialmente a ustedes que son ya un poco más autónomos. Creo que es importante que mencione el hecho de que es una responsabilidad que tienen ustedes también como ciudadanos, eh, cuidar de la salud no solamente de ustedes sino de su familia. Entonces sí realmente quiero hacerles la recomendación de que sigan los protocolos que se han diseñado para que evitemos contagios. En la medida de lo posible procuren no salir a los espacios públicos. Esto pues va a evitar que hayan posibles contagios en su hogar, ¿sí? Y pues si están en la necesidad de hacerlo, tengan en cuenta de tomar todas las medidas de precaución, estarse constantemente lavándose las manos, cuidando de ustedes y cuidando de los suyos, ¿listo? Pues básicamente esa es la recomendación que quería hacerles. Espero que se encuentren todos muy bien, que toda su familia igualmente se encuentre muy bien. Y pues nada, vamos a comenzar con la tutoría del día de hoy. Vamos a retomar lo que veníamos realizando en nuestros procesos de investigación, partiendo de los insumos que teníamos ya de lo elaborado en las clases presenciales. Con ustedes habíamos llegado hasta la elaboración de los instrumentos para recolección de la primera información que nos iba a permitir llegar a la construcción o a determinar cuál era el planteamiento del problema. Ya hemos llegado a la construcción de esas preguntas problemas y algunos objetivos generales ya habían sido aprobados por mí en las revisiones. Eh, para este video necesito pues empezar por revisar o porque revisemos eh, cómo se hace un muestreo, qué es un muestreo y qué tan fundamental es el muestreo dentro de un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a muestreo, cuando hacemos referencia a la palabra muestreo, nosotros estamos obviamente mencionando esa parte fundamental del estudio de la misma investigación que nos permite a nosotros identificar cuál es la fiabilidad que puede tener nuestra investigación. O sea, esa parte es la que va a permitir que nuestra investigación sea veraz y confiable en la medida en la que se haga bien este proceso. Normalmente, cuando se tiene una población que no es tan grande, se puede determinar y se puede tomar como muestra toda la población en la medida en la que ésta sea lo suficientemente pequeña para poderla manejar todo. Pero por lo general, las, las, las poblaciones con las que uno genera investigación superan las probabilidades y pues necesariamente eh, se hace muy necesario el desarrollo de este muestreo, tratando de ser lo más precisos en la medida en que nos permita tener una probabilidad de error mínima, ¿no? Ya como yo les había a ustedes comentado dentro de las clases presenciales, digamos que la escala permitida para márgenes de error está del 1% al 9%, siendo 9% pues demasiado amplia el margen de error. Entonces, pues la idea del muestreo es permitir tener un manejo confiable de los datos que se pueden adquirir. Entonces, entre mayor sea la muestra, pues mayor cantidad de datos. Y pues realmente lo que uno desea es tener una mayor cantidad de datos
versus la población que se está estudiando. Entonces, de allí la importancia que tiene digamos que esta etapa dentro de la investigación, la etapa del muestreo. Bueno, dentro del muestreo nosotros podemos también identificar o necesitamos identificar cuáles son las unidades de análisis. Las unidades de análisis es ese para quién está dirigida la investigación. Poder entender o comprender para quién está dirigida me permite a mí identificar y decantar dentro de un grupo poblacional las personas hacia las cuales voy a dirigir la investigación, y eso hace que la investigación pues sea más precisa. Como ustedes ven acá en el ejemplo, eh, nos hablan bueno, no sé, una investigación en el cual quieren describir o entender cuál es el uso que los niños hacen de la televisión. En ese caso, nuestra unidad de análisis más próxima al objetivo de la investigación van a ser los niños. ¿Por qué? Porque queremos saber qué es lo que los niños hacen de la televisión, o el uso que hacen los niños de la televisión. Entonces nuestra unidad de análisis van a ser los niños, o ese grupo poblacional que se encuentra dentro del universo, que puede ser, no sé, digamos una ciudad, un país, dependiendo de, de hacia dónde dirigamos nuestro objetivo general. Supongamos en este mismo ejemplo que nuestro objetivo general es determinar cuál es el uso que hacen los niños de la televisión en países latinoamericanos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que la unidad de análisis van a ser los niños, pero también hay variables, y esas variables son las que posteriormente vamos a revisar, porque no todos los niños hacen uso de la televisión, porque hay incluso niños que no tienen televisión. Entonces esas son cosas que entran a jugar ya a variar dentro del espacio en el cual nosotros empezamos a hacer la investigación. Por ejemplo, esos niños que no tienen acceso a la televisión no pueden entrar entre nuestras unidades de análisis porque ellos no interactúan con el medio, no interactúan con la televisión. Entonces ellos no serían parte de nuestra unidad de análisis, aunque sean niños. Bueno, cuando nosotros hablamos de población y muestra, si ustedes recuerdan cuando veamos las clases de matemáticas en quinto, yo les decía a ustedes que la población lo asemejaran con el cuerpo humano. Entonces el cuerpo humano va a ser la población, y la muestra va a ser lo que sucede, por ejemplo, cuando un médico le saca una muestra de sangre a usted. Él no necesariamente tiene que sacarle toda la sangre para poder analizarla, solamente saca una porción pequeña, ¿sí? Esa porción pequeña le brinda a él la información suficiente para poder determinar qué es lo que está pasando dentro del organismo. Sucede exactamente igual. La población va a estar definida por digamos, por ese grupo que contiene nuestras unidades de análisis, y pues que se puede determinar o se le puede llamar también universo. Y ese grupo pues van a compartir características, pueden ser comunicativas, de hábitos, de interacción con nuestra unidad de análisis, pero no necesariamente tiene que ser nuestra unidad de análisis, ¿vale? Una vez que nosotros determinemos cuál es nuestra población, vamos a identificar también cuáles son nuestras unidades de análisis. Y teniendo nuestras unidades de análisis, podemos pasar a tomar la muestra. La muestra, como les ponía el ejemplo anteriormente, va a ser una parte pequeña de nuestras unidades de análisis o nuestra población, y va a ser sobre la cual nosotros vamos a recolectar los datos que tenemos o queremos obtener para poder darle un sentido a la investigación, ¿sí? Recuerden que el propósito de la investigación es dar solución a una situación problemática a la que se pudo llegar por medio de la observación, por medio del análisis, pero sin dejar de lado los factores que están inmersos en ellos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de muestreo, nosotros estamos tomando o estamos teniendo en cuenta o tendremos en cuenta que los elementos que se encuentran dentro de nuestra muestra están supeditados a las condiciones generales de la población, ¿sí? Entonces pasa lo que les estaba comentando yo ahorita. Si cogemos la población de un país y vamos a analizar lo que hacen los niños con la televisión, pues no podríamos o tendríamos necesariamente que enfocarnos solamente en los niños que tienen televisión.
Entonces, de ahí que nuestra población varía y solamente va a estar enfocado con los niños que tienen televisión. Y sobre esos niños que tienen televisión, podemos sacar nuestra muestra. Ahora tengan en cuenta que existen niños que tienen televisión, pero no tienen televisión por cable, ¿sí? O niños que tienen televisión, pero tienen Netflix y pueden ver otro tipo de televisión diferente a lo que verían por cables. Es más o menos lo que hablábamos cuando decíamos lo de los estratos sociales, que no se educa igual en el norte, en un colegio campestre, que como se educaría en un colegio del sur de la ciudad, porque las diferencias no solamente están en cuanto a su distancia, sino también hacia los procesos que se desarrollan desde las mismas directivas de los colegios, ¿sí? Entonces, eso permite que varíe. Entonces, esas variaciones nosotros tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de la muestra. Yo no puedo tomar, si quiero tomar una muestra de todos los niños que ven televisión en Colombia, ya cogí todos los niños que ven televisión, los que tienen televisión, pero solamente coger a los niños que ven televisión y que no tienen cable, porque estaría haciéndolo mal. Yo tengo que tener en cuenta todas las posibilidades que existen. Está el que tiene cable, está el que no tiene cable y solamente ve televisión, los canales regionales, está el que tiene Netflix, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta a esos también. ¿Por qué? Porque sí están dentro de mi unidad de análisis, a pesar de que tengan otras posibilidades. Bueno, aquí vamos a hablar de los tipos de muestra. Hay muestra probabilística y muestra no probabilística. Las muestras probabilísticas son aquellas en las que todas las personas que fueron tomadas como muestra tienen la posibilidad de ser escogidas para ser parte de la muestra. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo tomé la población de niños que pueden ver televisión y al azar yo seleccioné las personas que van a componer esa muestra. Obviamente uno puede hacerlo por medio de balotas, lo puede hacer por a criterio. Bueno, la idea es que sea lo más aleatorio posible, teniendo en cuenta así cubrir los diferentes sectores que pueden componer esa población, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a sacar esa muestra y no puedo solamente enfocarme en la muestra en los sectores deprimidos de Colombia o o en los sectores pobres de Colombia o en los más ricos de Colombia. ¿Por qué? Porque la pregunta no está dirigida hacia qué hacen los niños pobres de Colombia con la televisión o los niños ricos de Colombia con la televisión. Sí, los niños es una generalidad. ¿Listo? Entonces, la muestra probabilística me permite a mí, por medio de un sistema aleatorio, escoger las muestras. O sea, no voy a entrar a escogerlas de acuerdo a algún criterio que me parezca conveniente para la investigación, que es lo que pasa con las no probabilísticas. Las no probabilísticas son los métodos de muestreo muy propios de la investigación cuantitativa. Entonces, como les decía al principio de nuestras clases, al principio de año, la investigación cuantitativa es aquella que mide las cualidades y posibilidades del individuo, ¿sí? Entonces, la investigación cuantitativa sí hace mucho uso del muestreo no probabilístico, pues porque la elección de los sujetos las hace de acuerdo a conveniencia para la misma investigación. Entonces el investigador puede seleccionar a su muestra requiriendo un perfil. ¿Sí? De pronto los perfiles, ¿no? Los necesito que sea eh, de un sector pobre, que sea de estrato tal, que tenga más o menos tal edad, ¿sí? O sea, los, los encaja, los define, los encuadra dentro de un esquema para poder seleccionarlos. Entonces, como no es probabilístico, se escogen de acuerdo al criterio del investigador. Bueno, aquí vamos a mirar cómo se hace el cálculo de una muestra probabilística. Pues para ello primero tenemos que tener en cuenta cuál es el tamaño que tiene nuestra población, ya que pues a partir de ellas que nosotros vamos a poder determinar el porcentaje de individuos que debemos tomar para hacer esa toma de la muestra, ¿sí? Entonces, una población, como les dije al principio, puede ser infinita o finita dependiendo del número de personas o elementos que compongan esa población. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho o si nosotros hiciéramos una investigación dentro de un solo grupo, un solo salón del colegio,
pues esa investigación puede ser finita. ¿Por qué? Porque la población no es tan grande como para no poder hacerla con todos los estudiantes. Ahora, si nosotros quisiéramos de pronto analizar todos los grados cuartos de la localidad de Bosa, de los colegios públicos, entonces ahí nosotros estamos hablando de una población muy grande. Entonces esa población muy grande la podemos determinar como una población infinita, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una población finita, pues la población o el universo tiene un tamaño que vamos a graficar o que vamos a determinar por la letra n. Aquí lo importante es tratar de identificar cuál es el número de personas que deben componer esa muestra, con el fin de que me permita conocer, digamos que los datos que yo quiero obtener, pues teniendo en cuenta un determinado margen de error, ¿sí? O sea, sabiendo que mi margen de error no va a sobrepasar el que ya he seleccionado y obtener los datos de la forma más veraz posible, ¿sí? Entonces, lo que se busca es que la muestra sea representativa del universo y pues me genere, digamos que esa confiabilidad dependiendo del margen de error que yo haya designado para la toma de la muestra. Bueno, entonces, en una población infinita, pues como ya les estaba diciendo, es aquella que tiene un tamaño eh, pues que sobrepasa los límites de la investigación. Entonces, una población con la que es difícil trabajar por su tamaño. Entonces, en la medida en la que se dificulta el trabajo con la población por su tamaño, pues se le define como infinita. Eh, lo que nosotros buscamos acá es lo mismo, o sea, responder la misma pregunta, de qué manera nosotros podemos llegar a encontrar una muestra que me permita llegar a mí a la recolección de datos, teniendo en claro o teniendo en cuenta el margen de error determinado para esa población. Entonces ya les voy a mostrar matemáticamente cómo se hace la el análisis o el cálculo del número de personas que tienen que ser tomadas dentro de la población para definir la muestra. Listo, acá ustedes van a encontrar la operación matemática que me permite a mí identificar cuántas personas o cuántos elementos, cuántas unidades de análisis deben ser tenidas en cuenta dentro de una población finita o una población que está determinada y con la cual yo pudiera trabajar casi que por completo, ¿sí? Entonces, en este tipo de población, la ecuación es la siguiente. N, donde pues N va a ser la muestra, es igual al tamaño de la población o universo, o sea, el grupo poblacional, todas las personas que componen el grupo de análisis, por z al cuadrado, que es la constante de dependencia de confianza a la cual se va a asignar de acuerdo a una escala fija. Ya ahorita les digo cuál es la escala fija. Ya les muestro cuál es la escala fija. Por P, que es la variación de proporcionalidad de los individuos que se poseen en la población. Esta puede ser tomada como un cálculo aleatorio y pues lo pueden tomar con valores entre 0 y 1. Y pues por lo general resulta ser el valor 0,5 cuando no se conoce. Q va a ser la variación negativa o proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, Q menos 1, Q igual a 1 menos P. Y Z va a ser la constante que depende del nivel de confianza que le asignaremos y corresponde a la escala normal de Gauss. Ya ahorita, como les decía, les voy a indicar exactamente cuál es la escala normal de Gauss. Acá en la parte inferior de la diapositiva ustedes van a encontrar la escala de distribución normal o la escala de Gauss. Esta escala lo que me permite a mí es representar con un número el nivel de fiabilidad o de confianza que puede tener una investigación, ¿sí? Entonces nosotros podemos reemplazar la letra Z por cualquiera de los valores dependiendo del nivel de confiabilidad que nosotros queramos darle
a nuestra investigación, ¿sí? Pues normalmente digamos que el valor que más utilizaríamos sería el de 2,58, que es el de mayor, el de mayor fiabilidad, ¿no? Acá ustedes encuentran el cálculo que se debe hacer para la población finita. ¿Listo? Como les decía, acá simplemente lo que se hace es reemplazar, reemplazar los valores. Entonces, pues n siendo el tamaño de la población, pues, o el universo, ya ustedes lo conocen. El E va a ser el valor aceptable, que pues si no lo conocen puede ser entre, como les decía en la anterior, entre el 1% y el 9%, que es el del margen de error. P, pues cuando no se conoce generalmente, ya les había dicho anteriormente que es de 0,5. Si quieren pueden manejar 0,5 como si no se conociera. Q va a ser 1 menos P, y la constante de dependencia, que va a ser la segunda escala de Gauss, y esa me va a dar a mí el número de sujetos que tiene que haber en una determinada población. Acá está el cálculo que me permite a mí identificar una población infinita. Si se dan cuenta es un poco más sencilla. Igual tomamos el valor de la escala de Gauss según el nivel de confiabilidad que nosotros querramos darle a la investigación. Por lo general pues uno maneja el 2,58. Va a encontrar también a P, que pues podemos manejar el valor 0,5, y Q, que va a ser 1 menos P, ¿sí? Entonces a uno le restan el valor que le hayan asignado a P, que es 0,5, entonces va a ser igual a 0,5, ¿no? Y Z pues va a ser la constante o la distribución normal según la escala de Gauss, ¿no? Y eso depende del nivel de confiabilidad que ustedes quieran darle a la investigación, a la recolección de sus datos. Acá pues vamos a ver un ejemplo de un cálculo de la muestra probabilística. Entonces el ejemplo dice que en una investigación acerca del riesgo profesional y el estrés en docentes, la población estará constituida por docentes tiempo completo de las universidades privadas de la ciudad de Pasto, Universidad Mariana, Universidad Cooperativa. Acá tenemos nuestra población. Si se dan cuenta, estoy tomando los datos de las dos universidades y los estoy sumando para obtener mi población, ¿cierto? Necesitamos un nivel de confianza del 95%, que en la escala de Gauss sería a 1,96, ¿no? Z va a ser igual a 1,96. Y se ha planteado un error aceptable del 7%. Recuerden que a ustedes les decía que el margen de error para la nuestra tenía que ser del 1 al 3%. Entonces, si quieren, pueden oscilar dentro de ese rango. La proporción de individuos que poseen las características es que de estudio usamos el valor de efecto P 0,5. Por lo general, pues en la mayoría de las ocasiones uno maneja el dato 0,5 para que lo tengan en cuenta. Ya con estas herramientas, con estos datos, ustedes pueden empezar a reemplazar dentro de la fórmula que les daba anteriormente. Pueden empezar a reemplazar los valores, las letras por estos valores, y ahí les va a dar n, que va a ser el valor de la muestra. O sea, ese es el número de personas que usted debería encuestar para tener una fiabilidad del 95%, ¿sí? Entonces, eso pues depende también del nivel de fiabilidad que ustedes quieran tener. Entre más grande sea la muestra, pues más fiabilidad puede haber, ¿no? Entre menor sea la muestra que usted tome, pues la fiabilidad se reduce. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo, chicos, entonces pues hasta aquí sería esa presentación para que lo tengan en cuenta.
necesito que de la información que ustedes acaban de recibir tomen apuntes y la consignen dentro de su cuaderno. ¿Cuál va a ser la actividad para esta semana y que me van a tener que entregar en la plataforma? Eh, bueno, primero que todo van a revisar la muestra que ustedes determinaron, van a identificar cuál es su población. Mejor dicho, primer punto, van a identificar cuál era su población. Luego van a identificar cuál era su unidad de análisis. Después de que hayan identificado esos dos elementos, van a identificar cuál es la población, el número de la población que ustedes debieran haber tomado para una fiabilidad del 95%, ¿sí? Con un margen de error del 3%, ¿sí? Entonces, van a hacer ese ejercicio lo van a hacer en el cuaderno igualmente, van a tomarle fotografía y lo van a anexar en un archivo Word, lo van a subir como un PDF, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta las fórmulas matemáticas que les entreguen acá en las diapositivas y tengan en cuenta la escala de Gauss, ¿sí? Entonces, repito, primero tienen que tomar apuntes de lo que vieron en el video. Segundo, tienen que mirar cuál era su población y cuáles eran sus unidades de análisis o su unidad de análisis. Ya una vez que ustedes han identificado la población, van a empezar a mirar cuál debiera ser la muestra que ustedes tienen que trabajar, teniendo en cuenta que quiero que tengan una fiabilidad del 97% y que el margen de error va del 95%, perdón, una fiabilidad del 95% y el margen de error va a ser del 3%. ¿Listo? Entonces, pues nada, ese documento lo reciben, lo vamos a calificar, yo lo califico y para la próxima clase, pues eh, igualmente ustedes van a estar recibiendo el video para poder revisar las asignaciones que se dejen de aquí en adelante. Durante la proyección de este video y posteriormente ustedes pueden comunicarse solo en el horario de esta clase conmigo al WhatsApp. Entonces, mientras dure la clase en la que ustedes están viendo este video, pueden comunicarse conmigo al WhatsApp. Yo voy a aclararles las dudas y las inquietudes. Chicos, no se comunican conmigo en horas de la tarde porque solamente vamos a estar conectados hasta la 1:30. Si después de la 1:30 me llegan mensajes, no los voy a contestar. Para que ustedes sepan, ¿listo? Y tengan en cuenta que yo tengo clases virtuales en horario hasta la 1, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Porque muy seguramente si estoy en una clase virtual, estoy en otra tutoría o estoy haciendo otro trabajo con otro grupo, pues tampoco les voy a poder contestar porque estoy ocupado con el otro grupo. Entonces, tengan en cuenta que pues, de ustedes depende la agilidad con la que hagamos este trabajo y el proceso que se pueda llevar, la forma de retroalimentarlos. Igualmente, una vez que ustedes hagan este trabajo, yo lo revise, yo miro cuáles fueron las falencias y yo lo retroalimento para que lo corrija. ¿Les parece? Entonces, pues, nada, chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad y que les rinda con el trabajo. ¿Vale? Chao.